Hola, ¿qué tal? Ahora voy a hacer una reflexión en torno también al acompañamiento del duelo, ¿cierto? Ya la número 4 de estos videos que estoy compartiendo con ustedes. Eh, Hoy quiero hablar algo de lo cual también el Papa emérito Benedicto XVI, cuando era Papa en su encíclica Spe Salvi en el número 47 lo trató. Entonces, si alguien quiere buscar como dónde me baso en esto que voy a decir, en buena parte me baso en el número 47 del Papa Benedicto y otras lecturas que he realizado de, del Papa Benedicto en esta encíclica, ¿no? Spe Salvi. Ahora bien, voy a decir algo que no está escrito en el número 47, pero que tiene que ver con el número 47 de esta encíclica. Primero, una de las grandes preguntas que nos hacemos cuando perdemos a un ser querido, o también pregunta que nos hacemos frente a nuestra propia vida, a nuestra propia muerte, es la pregunta por la salvación, es la pregunta también por qué es la condenación o la posibilidad de condenación, y muchas veces la preocupación de dónde está el que ha partido. ¿Mm? Es como está con el Señor, está totalmente, se acabó totalmente, no hay nada. Tenemos que esperar hasta el día de la resurrección, quizás cuánto tiempo, sentirá el tiempo. Vienen las preguntas por el purgatorio. Y una primera cosa que hay que decir es que tenemos que dejar a un lado todas nuestras categorías espaciotemporales. Dios supera nuestra temporalidad, la trasciende. Cuando alguien muere, sale del espacio-tiempo como lo entendemos nosotros. Por lo tanto, y ese es un gran misterio para nosotros, por lo tanto, no es que una persona pase mucho tiempo en el purgatorio. No es que una persona tenga que esperar mucho tiempo antes de la resurrección. ¿Por qué? Porque salió del espacio-tiempo desde nuestras categorías. Por lo tanto, primero, no es que la persona que partió, que ha sido, se ha portado, ha tenido una vida de mucho amor, de mucha bondad, tenga que esperar mucho tiempo antes de poder resucitar. No es que una persona que se portó más o menos tenga que, de alguna forma, estar esperando, ¿cierto?, mucho tiempo, ¿cierto?, de purgatorio. O sea, estar mucho tiempo en el purgatorio antes de poder gozar el reino. En ese sentido, no tiene ninguna, podríamos decir, no se afirma en ninguna parte, ¿cierto?, que tengamos que esperar mucho para, ¿no? ¿Ya? Después de muertos. Salimos del espacio y del tiempo como lo entendemos. Salimos de la historia y salimos, por lo tanto, de nuestros parámetros temporales. ¿Ya? Es una primera cosa. Por lo tanto, empezar a pensar quizás cuánto tiempo va a tener de purgatorio, quizás cuánto tiempo va a estar sufriendo. Y nos imaginamos el purgatorio como una especie de trabajos forzados, tal vez. No, no hay temporalidad en eso. ¿Cómo podríamos entonces hablar por analogía de lo que pasa en el momento de la muerte? Por decirlo de alguna forma. Yo me atrevo a decir, como una especie de síntesis personal de todo lo que he ido estudiando, leyendo, etcétera. Yo me atrevo a decir que para el que muere es como esto y es juicio, purgatorio, resurrección, eternidad, plenitud con nosotros, también gozando con Él. Y en Él también está su intercesión por nosotros mientras todavía no partimos a la plenitud del reino. También todo eso como ya es la plenitud. Puede decir, pero ¿cómo? Es una analogía, una comparación. Salgamos de nuestros parámetros. El que ha muerto entra, por decirlo de alguna forma, que le queda chica la palabra, como a otra dimensión. En que nuestro tiempo, como lo conocemos,
No es así. Por lo tanto, no tenemos que pensar que el purgatorio es un tiempo. ¿Mm? ¿Qué es el purgatorio? Porque eso a veces nos preocupa. Pucha, no estará sufriendo el purgatorio. Andamos así como quizás cuánto tiempo el pobrecito va a estar porque hizo tal cosa. El purgatorio es parte, dicho por algunos teólogos, del mismo juicio de Dios. Y el juicio de Dios, por analogía, podemos decir que es la mirada llena de amor, de ternura y de misericordia, con una misericordia, un amor y una ternura que es más que todo eso, es más que amor, es más que ternura, es más que misericordia, de Dios a nosotros. Es encontrarnos ante la mirada de Dios. Esa mirada de Dios revela nuestra totalidad, es decir, nuestro consciente, nuestro inconsciente, que no lo conocemos, ¿cierto? De repente podemos ir sabiendo cosas, pero hay muchas cosas que no sabemos. Revela nuestra totalidad, consciente e inconsciente. ¿Quiénes somos en totalidad? Esa mirada de Dios, si hay, aunque sea un poquitito de amor en nuestro corazón, purifica todo lo negativo que hay en nosotros. Miren qué interesante. Purifica todo lo negativo que hay en nosotros con su mirada de amor. ¿Mm? Es como eso que se dice que como cuando algo para purificarlo pasa como el fuego. Pasamos por el fuego de la mirada de Dios, que es profundamente purificadora, santificadora. Para ver, aunque sea un poquitito de amor en nuestro corazón, ese amor se vuelve acogedor, ¿cierto? De la misericordia de Dios, de su perdón, de este transformar nuestro corazón. Ahora bien, junto a esto, junto a esto, esa mirada también es plenificadora de todo lo de bondad, todo lo de bien que hay en nosotros, en nuestro corazón. Entonces somos, por un lado, purificados y por otro lado es plenificado todo lo de bondad que hay en nosotros. Y eso es el juicio. Entonces purgatorio, juicio van juntos. No hay que pensar que, a ver, depende cómo me vaya el juicio, tal vez tengo que pagar un tiempo de purgatorio. Y después es como el mismo movimiento. Que por un tema pedagógico hablamos de purgatorio. Y el purgatorio también ya lo vivimos acá. Porque en la medida en que nos vamos purificando en la vida, a través del sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, la oración, el amor al prójimo, que es sumamente importante, vamos a ser juzgados en el amor. En esa medida vamos también purificándonos. El ideal es en la vida irse purificando permanentemente, podríamos decir. Acudir a la misericordia de Dios permanentemente, trabajarnos permanentemente, esta conversión permanente, para no tener que así purificar, no sé, por 80 años de vida. ¿Ah? Eh, y así digo, porque salimos del tiempo. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué viene a ser la condenación? Porque eso, lo que he dicho, ese tipo de juicio, ¿cierto? En que es purificado todo lo negativo y planificado todo lo positivo, y ese es el juicio y pasas a gozar plenamente del reino. Viene la pregunta, bueno, ¿y la condenación? Para que alguien se condene, primero no es Dios el que condena. Cuando se habla de condenación y que Dios nos va a condenar, es más bien la experiencia de la autocondenación. El infierno es un dogma de posibilidad para el ser humano, en que el ser humano, frente a la mirada de amor de Dios, ¿cierto?, sea incapaz de responder con amor a esa mirada. Para eso no hay que tener nada de amor en el corazón y no aceptar la misericordia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el no acoger la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios no perdona ese pecado? Es el único pecado que no perdona, no porque no esté en el perdonar,
sino que no me cabe a mí recibir el perdón porque no hay cero arrepentimiento. En Dios está siempre la disponibilidad de perdonar, pero hay actitudes en que yo no estoy dispuesto a arrepentirme un ápice y no quiero aceptar la misericordia de Dios, no quiero aceptar su amor. Si eso que tal vez no, o sea, no tal vez, claramente, es imposible tener una conciencia plena de lo que significa negar el amor de Dios. Porque en esta vida no sabemos realmente lo que nos perdemos negando a Dios. Sin embargo, si nos encontramos cara a cara con Él, en el momento del juicio soy incapaz de responder a esa mirada con amor, que en mi corazón no hay nada de amor y por opción libre, no por un trauma, no por un golpe que me di en la cabeza, no hay amor en mi corazón, ahí, ¿cierto? Podemos hablar de una experiencia de autocondenación. Dios me ofrece su salvación y yo no la acepto. Y eso es lo que se llama la autocondenación. Jesús ha venido a salvar el mundo, no a condenarlo. ¿Mm? Entonces la condenación viene a ser, la condenación así total, viene a ser cuando no hay nada de amor en el corazón. En el fondo, cuando alguien es como el diablo, de alguna manera, que incluso en la visión de Dios es incapaz de responder con amor a esa mirada de Dios. ¿Ya? Eso, para muchos teólogos, es muy difícil que una persona llegue sin nada de bondad en el corazón frente a la mirada de Dios. Por eso hay muchos teólogos que sostienen que es muy probable que todos se salven ante la gran misericordia de Dios y ante el hecho de que Dios no puede condenar algo que viene de la fuente de Él. Es decir, ¿cómo va a condenar el amor en la persona si ese amor viene de Él? Aunque sea un poquitito. ¿Ya? Entonces ahí viene otra pregunta. Esto ya nos va tranquilizando. Uno podría decir, entonces, portémonos mal igual, no va, pues si total, Dios perdona todo y vamos a gozar igual del reino. ¿Tengo amor? Sí, tengo amor. No va por ese lado. Cuando uno experimenta la experiencia del amor de Dios y nos vamos dando cuenta que todo lo que Él nos va pidiendo y nos va mostrando como camino de vida es un camino de liberación, de alegría, de paz, de consolación, de libertad, no cabe buscar hacer lo malo. En la medida en que más vamos comprendiendo que el querer de Dios es nuestro bien y nos vamos dando cuenta que cuando vivimos conforme a lo que Él nos dice nos llena de alegría el corazón, bueno, entonces viene el deseo de hacer el bien. Experimentar la misericordia y el amor de Dios nos debería ir llevando a desear lo bueno y desear hacer el bien. El ofrecimiento, por lo tanto, desde su bondad del reino, como regalo, como don, nos debería, si entendemos un poquito lo que eso significa, tratar de prepararnos lo mejor posible para el encuentro cara a cara con el Señor, para gozar de la plenitud del reino. Ahora bien, ahí viene otra pregunta. ¿Y la justicia de Dios dónde queda? Hay personas que han sido súper generosas, que se han sacrificado mucho por los demás y otros que no han dado ni un peso de sacrificio por los demás. Hay algunos que son súper avaros, no están ni ahí con la solidaridad, no están ahí ni con los pobres. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde queda la justicia de Dios? O sea, si tiene un poquito de bondad porque quería a su señora o a sus hijos, entonces, o sea, momentito. Aquí hay una analogía que voy a usar, porque acá todo lo tenemos que hablar por comparación, por analogía, ¿eh? Porque es un misterio el reino. Nadie ha vuelto a decir, mira, es exactamente así. No. Eh, hay que decir lo siguiente. Esta analogía a mí me encanta. Santa Teresita del Niño Jesús decía esta analogía. Todos los vasos llenos, nosotros somos los vasos, todos los vasos llenos, o sea, todos los vasos plenos, pero no todos los vasos del mismo porte. ¿Mm? No es lo mismo haber, cierto, amado mucho que haber amado poco en esta vida. No es lo mismo haberse sido capaz de sacrificarse por los demás que hacer que los demás se sacrifiquen por uno la mayor parte del tiempo. ¿Mm? No es lo mismo. No es lo mismo la solidaridad que el egoísmo. No es lo mismo preocuparte del pobre que no preocuparte del pobre. Y otros teólogos, hay teólogos que han usado la analogía, todas las estrellas brillan en el cielo, pero no todas brillan igual. ¿Mm?
son analogías, como para decir, sí está el juicio. Porque una persona que ama mucho, ese mucho amor planificado es distinto al que ha amado muy poco y ese muy poco planificado. Se va a sentir pleno, pero no de la misma manera, ¿cierto? Eh, Podríamos decir en cuanto a acogida de plenitud y de regalo de plenitud, que el que amó mucho. No sé mucho cómo explicarlo eso porque es un gran misterio, ¿no? No podemos decir, mira, no, este tiene... Todos vamos a estar plenos en el reino, eso sí. Todos los que se salven, porque puede haber alguien que se autocondene, podría llegar a ocurrir. ¿Ah? Por eso se llama dogma de posibilidad para el ser humano, porque podría llegar a ocurrir que todos se salven. Por eso se llama dogma de posibilidad el infierno para el ser humano. No está diciendo que tal vez existe. ¿Eh? Es un estado el infierno, es el estado de la ausencia total de bien, por lo tanto ausencia total de Dios, ¿Mm? Ausencia total de amor. Eso es el infierno. ¿Ah? No las caricaturas de fuego y ollitas. ¿Ah? No, es la ausencia total de bien. Amargura eterna, por decirlo de alguna manera. Porque no hay amor en mi corazón. ¿Ya? Eso es muy difícil. Es muy difícil que no haya nada. Ahora, entonces el que se salva, el que acoge el amor de Dios, ¿cierto? Es purificado. Bueno, depende de cómo se haya portado, va a ser su plenitud. Todos plenos, pero no todos brillan igual. No sé cómo será eso a nivel de sentimiento. Porque no. Pero que se va a sentir plena una persona, sí. Pero ser menos brillo al lado de otros. Entonces hay juicio que tiene que ver no como un castigo de Dios, sino que tiene que ver con esto de, en esta vida voy preparando de alguna manera la plenitud de la vida, la plenitud de la vida verdadera. Si la preparé bien, voy a estar mejor para acoger el regalo del reino, para gozarlo de una manera de mejor manera. Ahora, bien, en el reino, misteriosamente vamos a ser eternamente plenos. Y misteriosamente, no sé cómo decirlo, ¿eh? Pero como vamos a estar eternamente viviendo la plenitud del Señor, viviendo la plenitud en la comunión de todos, unidos en ese amor del Señor, nos vamos a estar enriqueciendo eternamente unos a otros. Entonces podríamos decir, de alguna forma inexplicable, eternamente plenos y misteriosamente cada vez más plenos. Nosotros, cada uno de nosotros. Eh, Uno dice, pero ¿cómo? Sí. ¿Mm? Ahora yo digo nosotros, bien patudo, porque yo todavía no sé cómo me va a ir, pero tengo como la esperanza, ¿eh? ¿Cierto? Y yo creo que es muy probable que todos se salven. Eso tranquiliza también. ¿Y por qué lo pongo en el duelo? Porque nos ayuda a pensar que lo más probable es que aquel ser que partió, aquella persona que amamos, nos la vamos a encontrar y vamos a poder gozar eternamente con ellos, con ellas. Y eso nos va animando. Es decir, sin el miedo a que termine. ¿Mm? Como cuando alguien se va a un viaje largo y uno dice, pucha, voy a tener que esperar 5 años para verlo. Bueno, acá no sabemos cuánto vamos a tener que esperar, porque no sabemos el día de nuestra muerte, pero sí podemos decir, en todo caso, cuando nos encontremos va a ser para siempre. Miren qué bonito. Entonces así se va alegrando el corazón de ese encuentro que viene. ¿Mm? Bueno, perdonen lo largo de esta vez, pero es un tema no fácil, ¿eh? No fácil y hay que hablarlo mucho en analogía y nuestro lenguaje no alcanza a expresar bien estos misterios de la fe. ¿Mm? Por eso hablaba tanto con comparaciones. ¿Eh? Bien, pues, ánimo en este camino del duelo, este camino de la consolación. Que Dios les bendiga mucho.